Les damos la bienvenida a la conferencia del mes de junio de la Academia Nacional de Ciencias. Este mes es un mes muy especial para nosotros porque estamos en nuestro 30 aniversario, por cierto. A continuación, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el doctor Walter Fernández, les presentará a la conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias Costa Rica les da la más cordial bienvenida. A la doctora Catarina Ineke Wesseling le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. La doctora Wesseling se graduó como médico cirujano en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente obtuvo su doctorado en epidemiología en el Karolinska Institute, Instituto de Medicina Ambiental en Estocolmo, Suecia, donde también es profesora asociada. Actualmente es directora de investigación de la Isla Network en Washington, D.C., Estados Unidos. Ha realizado grandes contribuciones en la investigación del efecto de los plaguicidas y otras exposiciones ambientales y ocupacionales en la salud de la población costarricense. Su trabajo en el campo de la salud ocupacional ha sido pionero en el país. Sus investigaciones actualmente se enfocan en esclarecer las causas de la epidemia de enfermedad renal crónica no tradicional en Centroamérica, incluyendo Guanacaste, con investigaciones de alto impacto. Ha realizado una extraordinaria contribución al desarrollo de la epidemiología y al mejoramiento de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en Costa Rica y los otros países centroamericanos. La doctora Catarina Ineke Wesseling trabajó por muchos años en la Universidad Nacional, donde realizó un extraordinario número de contribuciones. Es una de las investigadoras más connotadas de Costa Rica y ha sido nombrada miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias, donde formalmente se incorporará en un acto que tendrá lugar el próximo 30 de junio. Con nosotros, la doctora Wesseling, a quien le solicitamos, por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias, doctor Fernández. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí presente hoy como parte de requisito de incorporación a la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Con el título yo quise enfatizar que la epidemiología puede ser una herramienta, porque no es ni siquiera una ciencia, una herramienta de muchísimo impacto en la vida de poblaciones que se están investigando. Y yo voy a hablar de dos temas que han significado el qué hacer de mi vida profesional como científica, epidemióloga y profesional en salud pública. Primero voy a hablar sobre plaguicidas y sus efectos en la salud, desde el enfoque de lo que he hecho yo en la universidad con todos los colegas, y después voy a hablar de la enfermedad renal crónica de origen no tradicional, o la ERCNT, como lo denominan hoy día, que ha sido mi vida en los últimos 10 años. Empezando con plaguicidas y sus efectos en la salud, quisiera empezar con los inicios de mi carrera. En los años 80 hicimos investigación cualitativa en el campo, viendo las exposiciones y los efectos en salud y ambiente. En esa época yo era miembro de un equipo interdisciplinario en la Universidad Nacional y íbamos a muchísimos lugares en el país a observar aplicaciones y problemas relacionados con los plaguicidas
y entrevistamos a infinidad de actores sociales, no solamente agricultores y trabajadores de industrias agrícolas, sino también médicos, las comunidades y autoridades. Es muy importante conocer la realidad en el campo cuando uno empieza a investigar un problema de salud pública. Estas investigaciones le llevamos de Costa Rica también a todos los países de Centroamérica. Pero el primer estudio epidemiológico de importancia sobre plaguicidas en Costa Rica fue un estudio descriptivo sobre intoxicaciones agudas en Costa Rica. En aquella época, las intoxicaciones agudas eran de gran actualidad en el mundo. Así que nos dimos la tarea de revisar todos los registros que teníamos a mano en las diferentes instituciones de salud. Y en aquella época la revisión era manual, o sea, no había ni computadora siquiera. Y este implicó la revisión manual de miles y miles de expedientes. En el INS revisamos los expedientes del 86 y fueron 75,000 expedientes que tuvimos que abrir y cerrar para sacar 1,800 casos relacionados con plaguicidas en las 3 agencias que había en todo el territorio nacional, menos San José, porque ese era un volumen demasiado grande con muy poca probabilidad de encontrar intoxicaciones con plaguicidas. En el Seguro Social revisamos todos los egresos hospitalarios con diagnóstico de intoxicación con plaguicidas según la 9ª clasificación internacional de enfermedades. Y revisamos todos esos expedientes clínicos que fueron bien sobre 3,000. Y en el organismo de investigación judicial revisamos todas las autopsias que tenían que ver con intoxicaciones en esos mismos 7 años y cerca de 300 fallecidos encontramos por plaguicidas. Ineke, quería ¿Sí? preguntarle, ¿usted va a compartir una presentación? Ay, perdón. Ay, Dios, qué fallonazo. No hay problema. Un momento. Ay, ¿cómo es posible? Voy a buscar Zoom. Ahora no encuentro dónde estoy en Zoom. Un momentito, Diana. Ay. No hay problema. Aprovecho para decirles que al final de la conferencia, ustedes van a tener la oportunidad de hacer las consultas, tanto los asistentes por medio de Zoom como los del Facebook Live podrán hacer sus comentarios y vamos a hacerle las consultas que ustedes deseen o los comentarios a nuestra conferencista. Yo creo que aquí no, lo único que me sale es que, que tengo que entrar. Ay, Dios. Momentito. Diana. Ok, ya ahora sí, perdón, ya la encontré. Share screen. Sí. Share. Vamos a... Perfecto. Pero estoy en un lugar donde no era. Aquí, sí. Nada más, bueno, le voy a... Esto fue la portada. Unas fotos muy impresionantes de la enfermedad renal crónica. Y la explicación del primer estudio de intoxicaciones agudas con plaguicidas en Costa Rica. Y estos sí son algunos de los resultados de este estudio que ahora pueden parecer evidentes, pero que en aquella época eran muy nuevos y muy importantes a nivel nacional e internacional. Lo que encontramos fue que paraquats, organofosforados y carbamatos producían como el 80% de las intoxicaciones agudas
en los diferentes, 90% en los diferentes organismos, registros. Y todos estos productos, la mayoría de ellos son de la categoría 1A, 1B de la OMS, que son extremadamente y altamente tóxicos, menos el paraquat, que siguen llamándose medianamente tóxico. Vimos que el paraquat se llevaba como plaguicida individual la mayor parte. O sea, en el INSS el 21% de las denuncias eran por paraquat. En las hospitalizaciones el 25% y en el OIJ más el 60%. Pero también vimos que había una cantidad de plaguicidas que no se consideraban peligrosos y que también causaban problemas de salud agudos. Muchas veces en el INSS al menos lesiones en piel y en ojos y alergias. Bueno, el INSS todos fueron ocupacionales. En las hospitalizaciones ustedes pueden ver que la mitad de las hospitalizaciones en esa época eran ocupacionales. Y en el OIJ era menos, pero si vemos paraquat, que es realmente un plaguicida muy problemático, en las hospitalizaciones el 75% fueron no intencionales, porque siempre se dice que el paraquat se utiliza nada más para suicidios, bueno, que son suficientemente terribles, pero ni siquiera se mostró que ni siquiera era cierto, y hasta la mitad de las muertes en el OIJ por paraquat eran no intencionales. Después de este estudio, nosotros seguimos los casos del paraquat porque lo habíamos identificado como el plaguicida más mortal y mostramos que las intoxicaciones mortales no intencionales, algunas se producían por cantidades mínimas de ingesta, incluso de mezcla diluida, y también por absorción por piel, no solamente piel dañada y sana. Y era contrario a lo que el fabricante en ese momento decía y lo que era la opinión generalizada de la época. Ese tuvo su impacto en las regulaciones en Europa. Suecia, bueno, nosotros hemos tenido mucha colaboración con Suecia, demandó a la Comisión Europea en el 2007 por seguir permitiendo su uso. Y en este momento ya paraquat no se permite en la Unión Europea. En Costa Rica todavía sí. Después de los estudios descriptivos, bueno, fueron esos y muchos otros, iniciamos estudios epidemiológicos analíticos con diseños más sofisticados y esos se hicieron sobre todo en el contexto de colaboración con instituciones suecas que estaban presentes en esa época en Centroamérica y que hasta la fecha seguimos colaborando con ellos. Estos estudios demostraron varios efectos crónicos en la salud, como la neurotoxicidad. Estudios en Costa Rica y Nicaragua, colaboramos mucho entre los grupos, demostraron de que habían problemas neuroconductuales y problemas del sistema nervioso periférico, ideas suicidas, depresiones, hasta años después de una intoxicación con organofosforados. También hicimos un estudio en aplicadores del programa de control de vectores del Ministerio de Salud a petición de una asociación de ex trabajadores que había. Ellos sentían que su salud estaba afectada y solicitaron ese estudio y lo hicimos. Este estudio también demostró que en esta población que ya estaba envejeciendo, ellos tenían déficits cognitivos, de fuerza, sensoriales y también efectos neuropsiquiátricos muy importantes.
comparado con un grupo control también de la Caja y del Ministerio de Salud que no habían aplicado DDT. También trabajamos en el tema de cáncer. En aquella misma época salió la tragedia de la esterilidad por DVCP, la esterilidad masculina, que muchos de ustedes, incluso hoy día, más de 40 años después, todavía lo conocen porque sigue vigente. El DVCP es un agente muy cancerígeno en animales y por decidimos hacer una cohorte de cáncer en trabajadores bananeros que habían estado expuestos al DVCP. Encontramos una incidencia aumentada de algunos tumores, sobre todo melanoma y cáncer de pulmón. Pero el mayor aporte de ese estudio fue que facilitó la digitalización del Registro Nacional de Tumores, que era manual en aquella época. Y también estableció metodologías de la vinculación entre diferentes registros, o sea, las planillas de la Caja con el registro de tumores, el registro de nacimiento, de mortalidad, el padrón electoral. En aquellas épocas todavía se podían hacer esas cosas y fue un trabajo titánico con resultados en realidad modestos. Creo que así como la epidemiología puede tener impacto positivo, también no hacer estudios que se necesiten hacer es problemático. Por ejemplo, creo que nosotros como grupos de investigación y como país fallamos a los trabajadores expuestos al DVCP, los afectados, como ellos todavía se llaman, y no hicimos más y mejores estudios en esta población tan necesitada. Y hace que hasta hoy día están reclamando por efectos en su salud que ellos perciben y que nadie sabe si son reales sí o no. Ahí realmente no atendimos esta necesidad. Quiero mencionar un estudio de casos y controles sobre leucemia infantil en relación con exposición de padres y madres, exposición ocupacional de padres y madres a plaguicidas. Este estudio encontró también datos novedosos sobre el hecho de que durante el embarazo, incluso en el periodo alrededor de la concepción y del primer año de vida, la exposición de ambos, tanto del padre como la madre, aumenta el riesgo de leucemia linfocítica aguda en niños y años después. Y es sobre todo cuando la exposición ocurre en las madres. Ese estudio también dejó un legado de métodos de evaluación de exposición histórica a plaguicidas, que es un verdadero reto en estudios sobre plaguicidas y que ahora estamos proponiendo esta metodología para estudiar enfermedad renal crónica. Y también este estudio fue parte del consorcio es que ya no puedo ni leer, del consorcio de leucemia infantil internacional y contribuyó al análisis de muchos factores de riesgo, no solo plaguicidas, que pueden ayudar al conocimiento y a la prevención de esta enfermedad tan grave. La importancia de la investigación sobre plaguicidas en Costa Rica para la salud ocupacional y pública, bueno, ha sido que ha generado conocimientos nuevos y novedosos sobre efectos agudos y crónicos y también sobre exposición a plaguicidas, que no he mencionado, pero sí. Y ha habido muchísimo intercambio científico que ha ayudado al desarrollo de la epidemiología en Costa Rica. También hubo mucha interrelación con los sectores ambientales y agrícolas en la Universidad Nacional
múltiples conferencias fueron organizadas, del 1998 fue, yo creo que histórico, pero después hubo muchas otras conferencias internacionales sobre epidemiología, salud ocupacional, y siempre los plaguicidas tomaron gran parte en eso. Ha impactado en la regulación de plaguicidas altamente peligrosos a nivel internacional sobre todo. Uno quisiera que, que el impacto haya sido más. Hace como un mes salió un estudio de las Naciones Unidas sobre intoxicaciones agudas, o sea, más de 40 años después del original, y se ve que este no es cosa del pasado, desafortunadamente. Y paraquat sigue siendo un plaguicida peligroso y que causa muertes en Costa Rica. Así que la investigación en plaguicidas continúa a alto nivel en el IRET, en la UNA. Por ejemplo, como un ejemplo nomás, el estudio de infantes y salud ambiental, ISA, en el cantón de Matina, que es una cohorte de nacimiento que estudia el desarrollo de niños a raíz de la exposición de sus madres durante el embarazo. Y ya los niños van por 11 años y ha generado muchísima información sobre diferentes plaguicidas. Quisiera mencionar todos los, bueno, posiblemente se me olvidaron la mitad, pero algunos de los investigadores con quien he tenido el honor de colaborar en los años que me he dedicado al uso a la problemática de plaguicidas. La segunda parte de mi charla es sobre la epidemia de enfermedad renal crónica de origen no tradicional. La OPS ahora lo llama ERCNT, también se conoce como nefropatía mesoamericana. En los años 90, clínicos, o sea, médicos y nefrólogos en El Salvador, Nicaragua y en Costa Rica, en Guanacaste, observaron un aumento dramático de enfermedad renal crónica en hombres adultos jóvenes, sobre todo agricultores o del sector agrícola y de la costa del Pacífico. Estos incluso se vio que el sector cañero, los cortadores de caña, fueron los más afectados. Y en el Hospital México, los nefrólogos llamaban a esta nueva entidad la nefropatía del cañero. En esta gráfica ustedes ven que esa es una enfermedad que no solamente se da en Guanacaste, sino en otras partes de Centroamérica y también en México. Y además, ese es un estudio de Eric Hansen. Él correlacionó áreas de producción de caña de azúcar industrial y la mortalidad de enfermedad renal crónica. Y ustedes pueden ver que coinciden bastante. Tal vez en México hay un poco de mortalidad aquí en las zonas donde no hay caña, y eso se puede explicar porque muchos de esos trabajadores migran a la caña y después llegan a la casa, pues a quedarse. En Costa Rica, la ERCNT se manifiesta en Guanacaste. A pesar de que hasta los años 90 los clínicos observaron este problema como problema de salud pública, un estudio que hicimos muestra claramente que el origen de la enfermedad ya empezó en los años 90.
a mediados de los años 70. A mediados de los años 70, los hombres en Guanacaste ya tenían el doble de mortalidad que en el resto del país. Y este aumentó vertiginosamente. Esta gráfica va hasta el 2012, pero ahora hay datos hasta el 2020 y sigue esta línea para arriba, ya no tan vertiginosamente, pero sí, todavía siguen. Y las mujeres, a pesar de que la enfermedad se ve mayoritariamente en hombres, también hay un exceso de mortalidad de enfermedad renal crónica en mujeres de Guanacaste, que en el 2012 era el doble del resto del país. Hay una correlación, es solo una correlación, pero es una correlación muy fuerte con la producción, el aumento en la producción industrial de la caña de azúcar, que va paralelo a la mortalidad de los hombres. Se consideró que esta era una enfermedad renal crónica de causa desconocida, así se llamó por bastante tiempo, hasta que la OPS dijo no, de origen no tradicional. Estos enfermos, omití decirlo, no padecen de diabetes o hipertensión arterial o obesidad, o sea, no tienen esos factores de riesgo que sí se ve en la enfermedad renal crónica tradicional. Surgieron 1001 hipótesis desde que se empezó a poner atención a este problema. Como se veía en trabajadores, las hipótesis en trabajadores eran sobre todo estrés térmico y exposición ocupacional y plaguicidas, pero ustedes pueden ver que hay toda una lista de otros factores infecciosos, medicamentos, metales, sílice, etcétera. Y también no ocupacionales. En la comunidad persiste un miedo de que esta enfermedad es causada por tóxicos en el agua. Y se ha pensado sobre todo en glifosato como plaguicida y en metales, el arsénico, que es de origen volcánico y que está presente en exceso en algunas de las zonas donde se da la enfermedad renal crónica. En cuanto a los tóxicos, porque durante mucho tiempo la mayoría de los investigadores optaron como hipótesis principal que fueran los plaguicidas. Como se veía en esta enfermedad en trabajadores agrícolas, lo más lógico era que, bueno, tiene que ser un plaguicida que produce eso. Y también había gente que pensaba en metales como el arsénico. Si existiera una etiología tóxica importante, entonces este agente químico debería de ser un nefrotóxico, o sea, dañino para el riñón, y debe de haber estado en el ambiente en concentraciones altas por décadas en diferentes regiones y países, porque se está viendo esta enfermedad, como ustedes vieron en el mapa, en todo Centroamérica y en México. Y también tendría que afectar entonces preferencialmente a hombres, porque la enfermedad en niños y mujeres, si bien algunos investigadores describen algo de esto, no se puede comparar con lo que estamos viendo en hombres. Los estudios por plaguicidas y metales han sido negativos en Centroamérica. No voy a entrar en el detalle de esos, pero hay múltiples estudios que tienen autorreporte de glifosato y otros, y alguno que otro que sale positivo, pero bueno, cuando usted pregunta por muchos, alguno puede salir positivo, pero en general todos esos estudios son negativos. Hay un estudio muy importante, una cohorte en Nicaragua, donde se analizaron muchos plaguicidas en metales en orina en un momento dado, y luego esta población se siguió por 2 años. Hubo una parte de esta gente que bajó su función renal en forma importante, pero no se vio ninguna relación con ni metales, ni plaguicidas, ni tampoco otros tóxicos que analizaron.
También los niveles de plaguicidas y metales en orina y sangre de trabajadores cañeros, que son los más afectados de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, no son particularmente altos, no como para pensar en una enfermedad tan grave epidémica. Hay, por lo contrario, hay una evidencia abundante de estudios en trabajadores que el estrés térmico ocupacional es un factor causal clave. Este estudio aquí es una revisión muy exhaustiva de todo lo que se ha publicado en Mesoamérica sobre enfermedad renal crónica, todas sus causas. Esta fue una revisión comisionada por la Organización Panamericana de la Salud a la Isla Network, de la cual la organización con la que yo trabajo. Y bueno, la conclusión de este estudio fue que es una enfermedad ocupacional y que el estrés térmico ocupacional es el principal impulsor de lo que está pasando con esta epidemia. La mayoría de esos estudios se han realizado con cortadores de caña. Sin embargo, esto no es de extrañar porque, como ustedes pueden, les voy a enseñar un video para que ustedes puedan ver el esfuerzo físico tan extraordinario que hacen estas personas. Esos trabajadores, según el país y según la empresa, trabajan entre 6 y hasta 10 horas haciendo esto. Y 6 días por semana, antes incluso 7 días por semana. Y lo que causa el estrés térmico es el calor ambiental. O sea, esto lo hacen en temperaturas de más de 30 grados, a veces 35 grados o más. Y este calor ambiental se junta con el calor metabólico liberado por este ejercicio físico tan extenuante. Y esta hace que se sobrecaliente el cuerpo. Y hemos estado investigando cómo lo que produce la fisiopatología de esta enfermedad. Vamos a ver. Incluso en situaciones de duda, si hay suficiente evidencia de que se puede disminuir uno de los factores de una enfermedad, se tiene que intervenir. Y nosotros hicimos 2 estudios de intervención. El primero fue un estudio piloto, el programa B, en el Ingenio El Ángel en El Salvador. Y el segundo es el programa Adelante en el Ingenio San Antonio en Nicaragua, que todavía continúa. El programa Adelante es parte de una plataforma de la Iniciativa Adelante, una plataforma para crear prácticas de trabajo seguras y productivas en la industria de la caña de azúcar y más allá. Con los fundadores, bueno, la Isla Network, pero también la industria, el Ingenio San Antonio y Bonsucro, que es una certificadora muy importante. Tal vez tendría que decir antes de seguir, lo metí, esta enfermedad no es una enfermedad de la caña, es una enfermedad de estrés térmico y se está viendo también en otras ocupaciones, en construcción, en minería, en ladrilleros, en salinas, en camaroneras, etc. Entonces, estos estudios de intervención tienen como objetivo de probar métodos de prevención de estrés térmico en una población en alto riesgo, que son los trabajadores de la caña de azúcar. Voy a referirme brevemente al programa V, Agua, Descanso y Sombra y Eficiencia, que fue el primero, el piloto en El Salvador.
Aquí pueden ver los diferentes componentes de la intervención. Agua llevada al campo. Empezamos con un camelback para que los trabajadores tuvieran agua accesible todo el tiempo, pero lo desechamos porque algunos trabajadores le encontraban incómodo, y ahora llevan termos. Toldos para proveer sombras en el campo durante descansos obligatorios, y también un machete con un diseño nuevo para disminuir la carga económica y ser más eficiente. En cuanto a los resultados, la intervención fue implementada a mitad de la zafra, en enero. Entonces, la primera mitad de la zafra no hubo intervención, y recogimos datos sobre síntomas de deshidratación y de estrés térmico. Y luego repetimos después de la intervención, cuando ya estaba en camino, y podemos ver que casi todos los síntomas disminuyeron considerablemente durante la intervención, indicando de que la prevención del estrés térmico estaba trabajando. En cuanto a los marcadores biológicos, podemos ver, estábamos trabajando con dos grupos, dos cuadrillas, y podemos ver que las cuadrillas, antes de que se empezara la zafra, ser inicio de la zafra, antes es de la intervención. Antes de la intervención, ambos grupos perdieron función renal en los primeros 2 meses. Y luego, en uno de los grupos, no logramos llevar la intervención por problemas de pandillas, por seguridad. Pero sí los pudimos examinar al final, y vimos de que ellos continuaron su descenso de función renal durante la zafra, mientras que el grupo intervenido se estabilizó. Entonces, estos fueron los primeros, la primera evidencia de que el estrés térmico podría estar relacionado con función renal, y que podría ser posible prevenirlo. En este estudio también empezamos a medir la carga física en los trabajadores, y nuestra fisióloga que está aquí, ella lo comparó con correr medio maratón todos los días, pero entonces 6 veces por semana durante 5 o 6 meses. En Nicaragua, lo que hicimos fue comparar, ya no solo cortadores de caña, sino que investigar diferentes cargas físicas y diferentes niveles de estrés térmico. O sea, los cortadores de caña quemada, cortadores de caña de semilla, los de quemada muy alta actividad física y actividad física alta para los de semilla. Después, trabajadores de reparación de tubos de irrigación por goteo con actividad física moderada, y personal de apoyo en el campo con actividad física leve. Esa es una promotora de salud. Entonces, nosotros comparamos esas diferentes actividades. Y, bueno, perdón, aquí viene un panorama de lo que era la intervención cuando nosotros llegamos. El Ingenio San Antonio ya tenía en camino un programa bien establecido, con toldos, con promotores de salud, con boleros que llevaban hidratante al campo. Los trabajadores en la mañana llevaban agua bueno, ellos tienen un aparato donde limpian el agua, y se han hecho análisis, están sin plaguicidas, sin metales, sin nada. Y también se ha puesto ojo sobre la higiene en el campo, sobre todo para las mujeres. Esto es muy importante. En la clínica móvil les enseñan a los
trabajadores a comparar su orina con una tabla para que conozcan su estado de deshidratación, y también ahí se atendían trabajadores con problemas de salud, de calor, por ejemplo, y de alto riesgo. Bueno, esta primera zafra no intervenimos, solamente observamos y medimos las diferentes cargas físicas. Y al final, al principio de la zafra, hicimos pruebas de función renal, creatinina sérica, y al final de la zafra otra vez. Y vimos esos resultados al final de la zafra. Y había muchísimo más cortadores de caña quemada que habían desarrollado daño renal durante esa zafra, es daño renal incidente. Y menos en cortadores de semilla, y no observamos en esos dos. Pero una quinta parte de los trabajadores no llegaron al examen final, y los fuimos a buscar a sus casas y localizamos el 85% de ellos. Y ustedes pueden ver que si aquí el 7% de todos los trabajadores tenía daño renal incidente, en estos que se perdieron fue 32%. Este muestra el efecto del trabajador sano. O sea, los que están sanos se quedan trabajando y los que se enferman se van. Entonces, este puede dar lugar a conclusiones muy erróneas. Y ya en conjunto, este fue el resultado final, juntando los dos grupos, y podemos ver que en cortadores de caña, a pesar de todos esos esfuerzos, un 27%, más de la cuarta parte, desarrolló daño renal, y 10% casi de los cortadores de semilla. Perdón, bueno, no se me está... no está funcionando la animación. En la segunda zafra hicimos lo mismo, pero comparamos dos cosas. Comparamos otra vez las diferentes cargas físicas. Aquí están juntos los de reparación de moderado y baja actividad física. Y también comparamos entre la zafra 1 y la zafra 2, porque en la zafra 2, junto con el ingenio, se implementaron una cantidad de mejoras, más descanso, mejor acceso a los toldos, más agua, más electrolitos. Y lo que vimos que fue en los cortadores de la caña, de 27% bajó a 7%, pero no vimos lo mismo en los cortadores de semilla, lo cual nos preocupó. El 27% en parte fue porque en la zafra 1 se habían descompuesto 2 máquinas cosechadoras, entonces tuvieron que contratar mano de obra para corte manual, pero los insumos de prevención eran los mismos y fueron divididos sobre el doble de cuadrillas. Y esta imprevisión causó un daño en la salud muy, muy severo. Nosotros pensamos que por qué en los cortadores de semilla quedó igual. El ingenio puso muchísima atención en la segunda zafra sobre la calidad de implementación de la intervención en cortadores de caña quemada ante este resultado tan preocupante. Y este fue menos en los cortadores de semilla. Solicitamos a la Gerencia de Salud Ocupacional una calificación de las cuadrillas de estos cortadores de semilla en cuanto a la calidad de implementación. O sea, hay capataces muy comprometidos y otros menos. Y este fue hecho a ciegas, y ya estratificando los resultados por las cuadrillas, pudimos ver que en la cuadrilla donde mejor se implementó la prevención, el programa, el 2% solamente tuvo daño renal incidente, y en el peor 21%. Entonces, este nos indicó que la calidad de implementación hay que evaluarla para ver la efectividad de una intervención en este tipo de estudios.
También en la zafra 2 y 3 iniciamos las mediciones de estrés térmico en todo tipo de trabajadores, los del estudio y también otros. Y ese se hace con un Polar, se mide la frecuencia cardíaca, entonces la actividad física, y con un algoritmo validado se tiene una estimación de la temperatura corporal interna. Este es el resultado, fueron 20 cortadores que se hicieron en este momento, que aquí va la temperatura interna estimada y ustedes pueden ver que a las 7 de la mañana, a pesar de que no ha calentado el día, o sea, una cantidad enorme de trabajadores ya está por encima de los 38 grados centígrados, que es como un umbral de cuidado para estrés térmico y para efectos renales. Y el objetivo es que todo el mundo quede por debajo de los 38 grados centígrados. Viendo esos resultados, con base en las evidencias, se empezaron a cambiar los diferentes componentes de la intervención, pero sobre todo los descansos. Aquí pueden ver la primera zafra que solamente habían 3 para 50 minutos y ya en la zafra 3 son 80 minutos y un descanso cada hora hasta que termine la jornada para cortadores de caña quemada. Y para semilla la diferencia fue mayor todavía. Aquí ya en la zafra 3 subió más del doble el descanso y también cada hora un descanso hasta que termine la jornada. También estamos evaluando la calidad de la implementación. Esta es una promotora de salud que lleva el registro de cuántos toldos hay, cuántos trabajadores se sienten debajo del toldo, cuánta agua toman, etc. Y esto lo mandan por una app a la Gerencia de Salud Ocupacional diariamente. Y ahí ahí se pueden hacer gráficos y análisis diarios o semanales o como sea, donde se puede ver para todas las cuadrillas cómo se está implementando la intervención. Esa es una herramienta en desarrollo y estamos buscando formas como garantizar que la información que se ha enviado sea verdadera. Bueno, los resultados de la zafra 3 y 4, los definitivos no están todavía, ya casi. El COVID-19 nos afectó muchísimo. La recolección al final de la zafra 3, que fue en el 2020, abril, fue solo parcial. Y también el COVID puso bajo presión muy alta la Gerencia de Salud Ocupacional del Ingenio en sus esfuerzos de prevenir la transmisión entre trabajadores. A pesar de que todavía no están los resultados finales, tenemos un indicador muy importante de que vamos por buen camino. Desde hace muchos años se sabe que en el Hospital del Ingenio se atendía bastante cantidad de trabajadores por insuficiencia renal aguda o estrés por calor que llevaba a insuficiencia renal aguda. Y aquí podemos ver los resultados de las 3 zafras que se han analizado hasta el momento en ese sentido. En los cortadores, o sea, de semilla y caña quemada, casi más del 9% en la zafra 1 tenía una insuficiencia renal aguda hospitalizada. Este bajó a 4% en la zafra 2 y en la zafra 3 a menos de un 1%. Y en las categorías de menor esfuerzo físico, de 4 a 1 y no se encontró en la zafra 3. Entonces, este es muy prometedor. En realidad, los resultados de las, voy a regresar un momentito, perdón. Los resultados de las intervenciones han
generado, yo creo que bastante evidencia de que se puede prevenir la enfermedad renal crónica a través de la prevención del estrés térmico ocupacional. En el Ingenio San Antonio, va a continuar porque ya tienen esa rutina de evaluar lo que está pasando y ajustar sus medidas conforme va la evidencia. Están extendiendo a otros trabajadores en el ingenio, otros trabajos manuales como la siembra, la resiembra y hay un montón más. Pero no puede quedar en el ingenio. Entonces, para terminar, quiero enseñarles el futuro, el desarrollo que estamos teniendo en este momento y cómo visualizamos el impacto en la salud de esos esfuerzos, de esos estudios de intervención. El programa VI en El Salvador dio la base para la iniciativa Adelante, el programa Adelante en Nicaragua, y los hallazgos ahí han encontrado ya su camino hacia la industria azucarera global a través de la revisión de estándares técnicos que acaba de terminarse y que ya incluyen la prevención del estrés térmico. Y Don Sucro lo está exigiendo como parte de sus estándares de producción sostenible en toda la industria en el mundo. Estamos buscando otras geografías para replicar las intervenciones y evaluarlas. En México, vamos a empezar otra vez en El Salvador, en Honduras y Guatemala. También hay que extenderse a otras industrias. Estamos empezando con minería y en construcción queremos. También hay que incluir los sectores informales. Incluso en la caña de azúcar, lo que hemos trabajado son los sectores más formales, que son contratados por el ingenio, pero hay que incluir los trabajadores de la cadena de suministro, o sea, a quienes compran los ingenios. También estamos empezando a trabajar con los ladrilleros y con los salinos. En el contexto del cambio climático, hay que pensar en que cada vez más trabajadores van a estar en riesgo y tenemos actividades en esas plataformas con diferentes proyectos muy grandes que amplíen el alcance de los estudios. O sea, no solamente intervenciones, sino también estamos empezando a trabajar en las comunidades, en impacto económico, en la fisiopatología de la enfermedad en realidad, la gobernanza y análisis de políticas. Entonces, con quiero terminar y igual que con plaguicidas, epidemiología se hace en equipo y se complementa con muchísimas otras disciplinas. Y yo me siento afortunada de poder trabajar con tanta gente de tanta calidad humana y profesional en un área que realmente tiene impacto en la salud de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos este tema tan importante. Veo que tenemos una consulta del doctor Rolando Herrero. Si gusta, puede hacerla. Bueno, muchas gracias, Ine, felicitaciones por todo este trabajo y la charla tan importante y tan interesante.
Yo quería hacer si puedes hacer un comentario, porque vimos las tasas, cómo suben y cómo son mucho mayores en Guanacaste y cómo se mantienen altas, pero si nos pudieras dar una idea de la carga de enfermedad propiamente en el país, digamos, cuánta gente es la que realmente está, digamos, cada mes o cada año desarrollando esta enfermedad tan grave. Sabemos que en Guanacaste, en Liberia, la caja tuvo que hacer prácticamente un pequeño hospital para manejar estos casos. Y según cuenta la gente ahí, siguen recibiendo estos casos. Gente joven que viene con los riñones destrozados, ¿verdad? Entonces, es muy importante la cantidad. Y por otro lado, digamos, todo esto, me parece, sí, hay un enfoque a todavía mucho más investigación y muy interesante, pero parece que la evidencia que mostraron, que mostraste, es muy clara de cuál es la intervención que se tiene que hacer. Entonces, y yo sé que hay algunas iniciativas del Ministerio de Salud para regular esto, pero ya esto es una cosa para acción, ¿no? Para una acción Sí. gubernamental para controlar este problema. Entonces, si pudieras comentar cómo está eso y en hacia dónde va, porque la evidencia ya está, y entonces, ¿por qué no se hacen medidas obligatorias, ¿no? Yo creo que incluso la Academia de Ciencias podría hacer un manifiesto, ahora que vamos a tenerte ahí, hacer una Sí. manifestación de la academia en este sentido, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante, Rolando. Muchas gracias. No podría decir el número exacto de enfermos que aparecen, o sea, lo podríamos buscar, pero no lo tengo en la cabeza. Pero sí sé que hace una década se publicó que en Centroamérica, durante una década también, se estimaron 20,000 muertes prematuras de trabajadores. Costa Rica, el área de Costa Rica afectada es relativamente pequeña, entonces tal vez en números, o sea, no podría sonar muy impactante, pero usted mismo dice, ok, hubo que hacer un salón especial para diálisis, tomar medidas de atención médica que son muy costosos y muy tardías también. O sea, es importante en aquellas áreas donde sabemos que hay un riesgo grande intervenir, y también intervenir en las ocupaciones donde sabemos que va a haber, hay un riesgo ya o va a haber un riesgo. Con el cambio climático, esta enfermedad se está extendiendo a muchas ocupaciones que antes no se veían mucho, pero ya son evidentes. Y sí, el gobierno puede intervenir. Yo sé que el Consejo de Salud Ocupacional hizo campañas de prevención de calor. Hay indicaciones, pero también es muy importante que se evalúen en cuanto a su impacto. Porque como vieron en Nicaragua, hasta nosotros nos quedamos sumamente sorprendidos después de ver todos los esfuerzos, cuánta gente seguía enfermándose. O sea, un 27% de un grupo de trabajo que disminuye su función renal en una forma importante durante 6 meses es inaceptable. Y yo creo que tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. Y también vimos en Nicaragua que con mucho esfuerzo, pero se puede prevenir, se puede mitigar, se puede disminuir el daño renal que ocurre en los trabajadores en riesgo. Entonces yo ahí es donde pondría mi mayor esfuerzo. Obviamente también la gente que ya está enferma no se pueden dejar a su suerte, jamás. Pero cada vez va a haber más trabajadores en riesgo. Así que
no sé si querés que añada algo más, pero un manifiesto de parte de la Academia Nacional de Ciencias me parece muy acertado, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan, ya sea acá por el Zoom o por el Facebook? La pueden hacer en este momento. Bueno, yo creo que quedó bastante claro porque no tenemos muchas consultas. Bueno, Para los que nos han estado preguntando, la grabación quedará en nuestro Facebook. Facebook se llama Academia Nacional de Ciencias y en el canal de YouTube Academia Nacional de Ciencias Costa Rica, por si quieren volver a verla, pueden verla ahí. Entonces, ya tenemos una pregunta. El CSO está iniciando una investigación sobre el tema. la verdad no sé. Yo sé que el Consejo de Salud Ocupacional hizo una campaña hace unos años muy grande sobre la prevención de calor en el trabajo. Incluso se hicieron como conferencias o seminarios en las diferentes partes del país donde se daban charlas y la gente daba presentaciones. Yo fui a uno, ahí llegó la caja, llegó Lins, llegaron las empresas, llegué yo también. Y sí, ¿cómo están ahora? No lo sé, es que la pandemia realmente paró muchas cosas importantes. Así que no sé si el Consejo piensa hacer una investigación o buscar investigadores que le pueden hacer investigación tal vez en otras ocupaciones en Costa Rica sería muy importante. Bueno, me están diciendo que era una afirmación, que en realidad sí, y que está en desarrollo, se está en desarrollo del proyecto y que se espera que este año inicie. ¿Quién dijo eso? Sergio Bueno. Laprade. Ah, Sergio, ok. Hola, Sergio. Sí. Dayana, yo haría otra pregunta. Claro que sí. Porque, digamos, mencionaste que este Bonsucro, que es un certificador, digamos, como Fair Sí. Trade y este tipo, Sí. ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué tipo de indicadores son los que ellos exigen a las compañías para darles la certificación? ¿Son indicadores, digamos, de que las medidas están en su sitio o de que realmente no están enfermando trabajadores? Mira, de todo tipo. En primer lugar, dan indicaciones sobre el tipo de prevenciones que se deben de hacer. Por ejemplo, si usted no pone toldos y no pone tantos descansos digamos, un descanso cada hora de tantos minutos y pone el agua, etcétera, no se puede certificar. Obviamente que estos no incluye evaluaciones del impacto, porque estos pero sí son son estándares de producción, de sostenibilidad, igual como se hace en ambiente. O por ejemplo, que no se puede utilizar plaguicidas 1A, 1B y paraquat y algunos otros muy peligrosos. Estos son el tipo de estándares que estos certificadores incluyen, además de muchos más, es muy complejo, pero todas las empresas grandes se certifican y también se están extendiendo a empresas más pequeñas. Pero yo creo que este es un logro muy importante porque este lleva el asunto al mundo, ¿no? O sea, toda la industria azucarera en el mundo, ahora, si se quieren certificar por Bonsucro, que es la certificadora más importante en la industria, tendrá que cumplir, sí. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera agradecerle
por esta charla, por esta tarde. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que han estado conectados con la conferencia por medio de Zoom o de Facebook Live. Y bueno, también quisiera felicitar a la doctora Ineke por su próxima incorporación a la Academia Nacional de Ciencias. Muchas felicidades. Muy Y contenta. bueno, Muchas gracias. que todos, sí, no, con gusto. No sé si usted se quiere despedir de todos también. Bueno, sí. Muchas gracias por atender esta charla, que fue una combinación de mi recorrido y de cosas que todavía están en la agenda. O sea, los plaguicidas siguen siendo importantes y, bueno, enfermedad renal va a ser algo que nos va a ocupar en un futuro cercano a todos los profesionales de salud cada vez más. Bueno, yo estoy a disposición de todos ustedes para colaborar, para consultas, para hasta donde puedo, por supuesto. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde.